Muy buenos días, amados. Qué regalo maravilloso el que tenemos una vez más en esta preciosa mañana de podernos ver, y solo por una razón: su misericordia, su bondad, su fidelidad. Y no porque seamos mejores que otros, sino que ciertamente su misericordia tiene un propósito para con nuestras vidas. Yo creo que estamos viviendo tiempos en los que indiscutiblemente necesitamos, con la guía de Dios, entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Por qué razón? Porque ciertamente hay señales, ciertamente se está cumpliendo todo lo advertido por Dios. Pero no para que nos quedemos viendo las señales, sino para que entendamos qué es lo que Dios quiere con todo esto, con nosotros. Todos los que estamos aquí en esta mañana podemos decir con total claridad: Dios ha tenido misericordia. Pero la pregunta crucial, creo, es: ¿para qué ha tenido misericordia? Porque son muchos los momentos en que nosotros decimos: Dios ha tenido misericordia, misericordia, pero nuestras vidas siguen como en la misma desconexión con Dios, simplemente diciendo que Dios ha tenido misericordia. Yo creo que particularmente toda esta semana Dios me ha llevado a reflexionar mucho, ah, para decirle al Señor: Señor, no quiero vivir más para mí mismo. No quiero vivir más para complacerme en tu nombre, para simplemente buscar todo el bien que yo quiero y simplemente le pongo el nombre de Dios a ese bien para satisfacerme a mí mismo y seguir distanciado del Señor. Sé que, y no quiero en ninguna manera expresarme con desprecio hacia ninguna circunstancia, en ninguna manera, porque no queremos, con lo que voy a decir, tener en poco ni el dolor, ni la angustia. Sé que hay muchas cosas que han tenido el corazón muy tensionado, ¿cierto? Hay picos nerviosos en esta humanidad natural, pero aún en medio de todo esto, cuando el profeta Jeremías vio todo lo que había acontecido y todo el asolamiento que había en todos los ámbitos en Jerusalén en su momento, cuando escribe el libro de Lamentaciones, en medio de todo eso Dios le permite como detenerse, pero detenerse ya no más a mirar ni el dolor, ni la tristeza, ni la angustia, ni la destrucción, sino que Dios le permite como detenerse un momento a mirarlo a Él. Y ahí es donde en Jeremías, como leíamos esta mañana, capítulo 3, versículo 21, el profeta, en medio de todo eso tan doloroso, donde habían niños, jóvenes, mujeres, varones, adultos, en situaciones muy difíciles, en medio de toda esa situación donde su corazón, el corazón del profeta estaba muy golpeado, porque unos versos antes, en el 3:1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. De manera que el dolor no fue ajeno a su corazón, como no lo es al nuestro. Pero ahí es donde dice el verso 21, en medio de toda esa situación: esto recapacitaré. ¿Dónde? ¿Cierto? En mi corazón. Porque a veces estamos mirando hacia afuera lo que los otros no hacen,
y se nos hace difícil ver el espejo de lo que puede estar aconteciendo con mi propia vida. Y como siempre nos es más fácil el dedo que señala. Y esta semana me encontraba con alguien que decía, muchas casas se cayeron por estar mal construidas, por estar mal edificadas. Bueno, me dijo varias cosas. Después de que le escuché, lo miraba y le decía, yo creo que las casas que quedaron en pie no quedaron bien pie por estar bien construidas. Quedaron en pie porque su misericordia es grande, porque habían edificaciones muy bien construidas y se derrumbaron. Y a veces cuando vamos hacia la casa, hacia los lados del Nevado, hay casas que miras y están construidas casi con cartón, guado, hay techos amarrados con alambres y todo eso, y esas casas que no tenían toda la cimentación sísmica continuaron en pie. Y entonces esto no nos puede llevar a buscar explicaciones naturales. La explicación es Dios, que ciertamente nos está llamando y nos está hablando. Y por eso dice aquí esto, recapacitaré ¿dónde? O sea, esto tiene que volverse algo personal. No podemos seguir mirando alrededor. Tiene que volverse algo personal en el corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Él está en medio de una situación muy difícil para Israel, pero en medio de esa situación tan difícil para Israel, Él está viendo que aún en medio del dolor Dios es bueno. Aún en medio de un panorama desolado, Dios es bueno. Su bondad no ha dejado de ser para con nosotros, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23, nuevas son cada mañana. Y solo es por una razón, porque grande es su fidelidad. No porque esté respondiéndonos a nosotros, es por causa de Él mismo. Pero Él entendió algo cuando vio la misericordia de Dios. Jeremías entendió algo cuando vio la misericordia de Dios y está en el verso 24. Él entendió que en medio de todo eso había algo que se tenía que volver el tesoro de su corazón y de su alma. Y era lo único que lo iba a sostener de una manera especial. Verso 24. Mi porción es. Ya no habló de los demás. Habló de lo que ahora empezó a acontecer en su corazón. Porque esto no puede hacer un hombre que acontezca en el corazón de otro hombre. Esto es lo que Dios hace que acontezca por su espíritu en nuestro interior. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Vaya conmigo entonces, por favor, a Ageo, que es donde vamos a estar esta mañana, en relación con lo que Dios me ha permitido meditar durante toda la semana en mi corazón y entender hacia dónde Dios quiere conducirnos y cuál es el propósito de su misericordia para con nosotros. Su misericordia no es para que sigamos iguales. Su misericordia no es para que ahora haya mucha convocatoria a orar porque tembló. Pero
Después de que pase el susto, el nerviosismo, cuando salgamos y ya no veamos los escombros, y cuando se vean otra vez las edificaciones tal vez volverse a levantar, entonces lo que fue motivado de manera equivocada nuevamente se va a desvanecer. Porque es que lo que nos tiene que mover a orar y a humillar nuestro corazón delante de Dios no es que tiemble la tierra, es que Él es nuestra profunda y gran necesidad todo el tiempo. Necesitamos a Dios no porque tembló, no porque se agrietaron las casas, no porque una gran proporción del país está en medio de dolor y de angustia. Necesitamos a Dios porque Él es nuestra vida, Él es la razón de nuestro ser, y eso necesita ser sacudido en nuestro corazón y en nuestra vida. Y quisiera que arrancáramos desde Ageo en el capítulo número 2, verso 6 y 7. 2, 6 y 7. Porque todo lo que acontecía en el tiempo de Ageo es tan actual para llegar a lo profundo de nuestro corazón, para que Dios ha tenido misericordia. 2:6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7. Y haré temblar ¿a cuántas? ¿Cierto? ¿Sí he escuchado que últimamente se dice que está temblando en todas partes como nunca había acontecido? Mis amados, esto nos anuncia, como dice la Escritura, que los dolores de parto van incrementando su intensidad. Entre una y otra contracción hay un espacio, pero en la medida que avanza, las contracciones son, en la medida que se va a dar ¿a qué? A luz. Y todo esto que estamos viendo va a dar a luz algo. ¿Y qué es lo que se va a dar a luz? La venida del Señor por su iglesia, por su novia, por nosotros. Y dice ahí: y haré temblar a todas las naciones. ¿Y qué? Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando el Señor habla de llenaré de gloria esta casa, no está hablando de gloria de hombres, está hablando de todo lo que Él es manifestado en la gloriosa persona del Señor Jesucristo, en el Verbo que se hizo carne, y hemos visto su gloria. Gloria como del unigénito ¿de quién? Como del unigénito del Padre. Y hemos visto en las últimas semanas cómo el Señor nos habló de que el verdadero éxodo no es salir de un lugar para ser llevado a otro. El verdadero éxodo es ser sacados de nosotros mismos para ser llevados ¿a quién? A Cristo. Y que Él ha dicho que el corazón del hombre está en una condición de rebelión hacia Dios. Y por eso Dios necesita quitar ese corazón y poner un corazón que está en completa obediencia a Dios, que es el corazón de su Hijo dentro de nosotros. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, ha dicho el Señor. Yo soy el que borro tus pecados, el que saco tu maldad, pero no con ninguna actividad, sino con lo que Él es. Con lo que Él es, solo lo que Él es lo que hace santa a una persona. No es ningún comportamiento humano. Sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando de las mejoras que nosotros hacemos de nosotros mismos. Está hablando de la manifestación de la vida del Hijo en nosotros, la única vida que nos hace un pueblo santo para Dios, un pueblo santo para el Señor. Pero aquí en Ageo nos vamos a encontrar algo bien especial, y es otra palabra, la palabra exilio.
Y la palabra exilio tiene como significado, escuche, por favor, porque nosotros lo aplicamos a ciertas cosas, pero la palabra exilio es la separación voluntaria o forzosa de un individuo de la tierra a la que pertenece. Exilio, separación voluntaria o forzosa de un individuo de la tierra a la que pertenece. ¿Se da por la decisión propia o se da porque lo forzaron? El hombre quedó separado de Dios, en exilio, separado de la tierra que es su origen, separado de la tierra a la que le pertenece o a la que pertenece, pero al hombre no lo forzaron. El exilio del hombre fue por decisión propia. ¿Y dónde empezó el exilio del hombre? Ageo nos permite de manera vivencial entender lo que aconteció en los últimos 70 años, cómo a causa del pecado, eso provocó que todo el pueblo de Israel fuera llevado cautivo y fuera sacado de su tierra y fuera llevado a otra tierra. La tercera invasión que hace Nabucodonosor, donde destruye las murallas, destruye los muros del templo, se lleva todos los utensilios del templo, de manera que no hay ni ciudad ni hay lugar de adoración. Y lo llevó a una tierra extranjera donde había una cultura desconocida para ellos, donde habían costumbres, donde había un estilo de vida que no pertenecía al estilo de vida del pueblo de Dios. Y Dios utiliza esos 70 años para evidenciar cómo el hombre desde el huerto del Edén ha vivido en exilio y cómo el hombre necesita ser llevado de regreso de ese lugar de separación de su origen para ser vuelto al diseño original de Dios. En el exilio, una persona está fuera de su origen. En el exilio está fuera de identidad, está fuera de diseño. En el exilio, todo lo que influencia al hombre quiere borrar de raíz la realidad para la que fuimos creados. Y desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre ha vivido en exilio, porque ha vivido fuera del diseño, de la identidad y de lo que Dios preparó como propósito para la vida de ¿quién? Para la vida del hombre. Y ahora Dios figura en esos 70 años como el exilio no va a ser algo eterno, sino como de una manera especial Dios a través de todos los profetas ha anunciado cómo Él pone fin a esa separación del ser humano ¿con quién? Del ser humano con Dios. Pero tenemos que ubicarnos un poquito porque el escenario de aquí es muy similar al escenario que hoy tenemos, por lo menos en esta región del país. Porque llega el momento donde Daniel está escudriñando las escrituras y Dios lo alumbra y ve que se han cumplido los 70 años y cómo Dios empieza a mover todo para llevar ese pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia. Y no olvidemos, fue llevado a una tierra que no le pertenece para en esa tierra perder todo su diseño, perder todo lo que era. Porque no olvidemos, una de las cosas que dice el libro de Daniel es que Nabucodonosor ordenó que escogieran jóvenes, príncipes, de buen parecer, inteligentes, ¿sí? Y lo primero que hizo con esos jóvenes que escogió fue que les cambió el nombre. Porque el nombre para el judío tiene que ver con el propósito que hay para esa vida. El nombre no es simplemente cómo se llama una persona, tiene que ver con una identidad para esa persona. Y llegaron, y dentro de esos 4 el Señor los toma como ejemplo. Daniel, que tiene por significado Dios es mi justicia. Daniel, dentro del pueblo de Dios, un hombre destinado para ver cómo la justicia de Daniel no son las obras de Daniel, sino las obras de Dios en Daniel.
Pero ya le fue cambiado el nombre por Belsasar. Y ese Belsasar significa protegido o guardado por Bel. Y Bel en Babilonia era considerado el rey de los dioses de Babilonia. De manera que pasó de que tuviera conocimiento de cuál es la fuente de su justicia para que ahora buscara la respuesta en todos los caminos provistos por el hombre. Azarías, cuyo nombre significa el Señor es mi ayuda, le fue cambiado el nombre por Sadrach, que significa iluminado o ayudado por Acú. Y Acú era el dios de la luna para los babilonios. O sea, como sus nombres le iban a cambiar la identidad. Misael, le fue cambiado el nombre por Mesad. Misael significa quien como Dios, pero Mesad significa por quien es lo que Acú es. Y Acú era el dios de la luna. Ananías, le fue cambiado el nombre por Abednego. Ananías es Dios ha mostrado su gracia, Dios ha mostrado su favor, y ahora le fue cambiado por Abednego, que significa siervo de Nebo, y Nebo era el dios babilónico de la sabiduría. De manera que esa tierra a donde fueron llevados en exilio iba a llevar sus vidas a perder completamente su identidad. Y dice que fueron llevados para que fueran enseñados en toda la sabiduría, las letras de los caldeos. Y después tenían que presentarse delante del rey para ser evaluados ¿por quién? Por él. De manera que toda la instrucción y todo el cambio que se estaba produciendo era para llevarlos a tener su corazón en una identidad que no correspondía a la del pueblo ¿de quién? ¿Dónde sucedió eso? En el exilio. ¿Cuánto lleva el hombre exiliado? Desde Éxodo, desde el huerto del Edén, desde el huerto del Edén, separado de Dios, por lo tanto ha buscado muchas maneras de encontrar identidad, de poder encontrar la razón de ser, el propósito que solamente puede ser hallado cuando es sacado del exilio y llevado de regreso ¿a qué? A su tierra de origen, cuando es llevado de regreso al origen de nuestras vidas, ¿el cual es quién? El cual es Dios. Llega el momento donde los van a llevar de regreso 70 años después y llegan a una tierra donde la noticia de ser llevados de regreso es muy buena y hace que el pueblo salga con mucho ánimo para llegar nuevamente a su tierra, ¿sí? El asunto es cuando sus ojos naturales empiezan a ver las condiciones en las que está su tierra. Porque cuando ellos llegaron después de 70 años, no encontraron una ciudad y un templo reconstruido. Llegaron a una ciudad donde las murallas están en ruinas. Llegaron a una ciudad donde el templo está destruido, donde la adoración no se está dando. Y llegan a esa ciudad y Dios va a empezar ¿a qué? A reconstruir. Dios va a empezar a establecer nuevamente a ese pueblo que estaba afuera, Dios nuevamente lo va a volver ¿a qué? A plantar. Pero ellos llegan y ver todo ese panorama, ¿cierto? De desilusión, que puede llevarle al hombre a preguntarse ¿y dónde están las promesas de Dios? Es que ver todas esas murallas en el piso y ver todas esas casas destruidas y ver el templo destruido era como encontrarse como si en ese panorama hubiese ausencia de Dios. Pero no era que Dios no estuviera presente, es que ese panorama evidenciaba en qué condición había quedado la vida del ser humano por causa del exilio, en completas ruinas, a tal punto que no había nada bien edificado en el corazón del hombre, a tal punto que ni siquiera en el corazón del hombre había lugar para Dios. Y llegaron
Y ahí es donde aparece de una manera especial un hombre, en cierta manera desconocido, porque se dice que Ageo fue el primer profeta de los profetas menores que Dios envió con una palabra para el pueblo de ¿quién? Para el pueblo de Dios. Y ellos llegaron y empezaron ¿a qué? A instalarse. Pero en medio de toda la destrucción que había cuando llegaron nuevamente a su tierra, ellos llegaron, pero tuvieron una prioridad en su corazón. Y la prioridad para ellos era reconstruir las casas de donde vivían para volverse a instalar. Y todo el trabajo se enfocó en reconstruir ¿qué? Sus casas. Y ahí es donde empieza a venir la voz de Dios para hablar al corazón. Porque aunque ellos fueron traídos del exilio, que era una evidencia de esa separación de Dios, no entendieron que estaban siendo traídos de regreso para una reconciliación ¿con quién? Con Dios. Pero ellos llegaron no pensando en Dios, sino pensando en cómo restaurar todo lo que ellos habían ¿qué? Perdido. Como vemos, sin el asunto de querer señalar, sino de poder reflexionar en nuestro corazón. ¿Cómo es el afán? Porque el afán ahorita es cómo reedificar las casas. No es cómo volvemos a ser traídos a ese diseño original de Dios. ¿Cómo se construye nuevamente las ruinas que se cayeron? Y se pueden construir, pero va a seguir algo hablando muy duro al corazón. Ubíquese ahí en Ageo capítulo número 1. Les voy a narrar algunas cosas, solamente vamos a leer puntualmente donde el Señor trajo palabra por medio de ¿quién? De Ageo. ¿Qué quería hacer el Señor? Hablar al corazón de un pueblo que estaba regresando del exilio, pero que regresó del exilio sin entender para qué había sido traído de regreso. Y llegaron con las prioridades cambiadas en su corazón. Por eso el título de la enseñanza en esta mañana, Jesucristo la prioridad. Y eso fue lo que vino el primer profeta que Dios envió cuando fueron llevados de regreso a decir con mucha claridad. Y dice el versículo número 2, 1-2 de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ¿cierto? De manera que ellos llegaron pensando no en lo que Dios quería restaurar, sino ellos llegaron pensando en lo que ellos querían restaurar. Ellos no llegaron pensando para ese momento de Ageo lo que Dios les había dado como símbolo de que Dios era el centro de sus vidas y de que todo giraba en torno a Dios y dependía de Dios, era el templo. El templo era la evidencia de cómo Dios estaba en medio de ¿quién? En medio de ellos. Un templo que había sido edificado y Dios había puesto su gloria, pero la gloria de Dios ya no estaba en ese templo. Ese templo estaba ¿en qué? En ruinas. Si no había templo, no había adoración, no había sacrificio, no había relación con Dios. Pero todos fueron edificando sus casas, fueron edificando sus propias ruinas, pero ¿cómo seguía la casa del Señor? En ruinas. Y dice ahí el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El Señor les dice: ustedes han llegado a un punto donde están contentos en edificar sus propias construcciones. Y lo que se ha vuelto el motor de sus vidas son sus sueños, sus logros, sus deseos, el cumplimiento de su voluntad. Pero hay algo
que a gritos está diciendo que están yendo por el camino equivocado. Y es que el templo siga en ruinas. Que el templo siga ¿qué? Destruido. Porque el templo le señalaba a ellos una vida centrada en ¿quién? En el Señor. Ese templo en ruinas significaba que ellos celebraban que Dios les diera para edificar sus casas, pero ellos seguían en su corazón distanciados de ¿quién? Distanciados de Dios. Y a la vuelta de unos meses podremos ver tal vez muchas de las edificaciones que hoy vemos agrietadas, otra vez organizadas, ¿sí? Pero creo que en medio de todo esto están haciendo evaluaciones de los edificios o de las casas. Pero la evaluación no está tanto en los accesorios, los adornos o las paredes. No entran a evaluar si la sala quedó buena o no quedó buena, si al televisor le entra o no le entra señal, si la licuadora prende o no prende. Eso no entran a evaluar los ingenieros estructurales, que son los que entran a evaluar qué es lo que sostiene esa edificación. Y entran a mirar. Y cuando entran y miran que las columnas y los cimientos de esa edificación se agrietaron, entonces todo eso lleva a un diagnóstico. Esta edificación tiene que ser derribada, porque los cimientos no sirven para sostener esta casa. Y nos parece muy duro que después de haber invertido tanto tiempo, tantos años, tanto esfuerzo, tanto dinero y tanta entrega, me digan que la edificación tiene que ser derribada. Y más cuando el que a la pregunta si usted tiene edificación asegurada, porque si no la tenía asegurada, pues la edificación va al piso y no hay nada, no se tiene absolutamente nada. Hablaba, creo que era con mi esposa esta semana, que decía, bueno, y si un edificio es de 5 pisos y se cayó el edificio, ¿a uno qué le toca? Él decía, pues si no tenía asegurado eso, no le toca sino un pedacito del lote que quedó en el piso. Entonces ese lote lo dividen en el número de pisos y ese pedacito es lo que le toca, lo único que le quedó. Porque si van a volver a edificar el edificio, pues le toca volver a sacar los recursos para volverlo a ¿qué? Para volverlo a edificar. Y entonces nos parece demasiado difícil en lo natural, como tanto esfuerzo humano para construir algo y que ahora eso quede en nada. Y que parecía tener mucho y que de un momento a otro no tengo ¿qué? No tengo nada. Y eso golpea muchísimo. Pero ahora es algo similar lo que Ageo le está diciendo al pueblo. Ustedes parecen tener mucho porque volvieron a edificar sus casas, pero la verdad no tienen nada, porque la casa del Señor está destruida. Y qué complejo y cómo golpea eso de duro el corazón, porque ciertamente ellos se habían acostumbrado ya a vivir en ese ambiente, como tal vez nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en la rutina de ser evangélicos. En la rutina de visitar cada semana un culto, participar en alguna reunión, darme un abrazo con alguno de los hermanos, y estamos contentos con que esa es la edificación que Dios quiere levantar. Pero muchas veces ese templo en ruinas hablaba del distanciamiento que el pueblo tenía de Dios, de la lejanía. Tenía sus casas bien, pero sus corazones, aunque geográficamente ya estaban en la tierra, sus corazones seguían distanciados de ¿quién? Seguían distanciados de Dios. Y eso había traído unas consecuencias, porque el Señor no solamente habla para decirles, mire, esto es donde está su corazón. Su corazón está en sus propios proyectos, está en sus propios planes, está en sus propios propósitos, pero están lejos de lo que Dios quiere para sus vidas.
Por lo tanto, de esta manera están viviendo. Pase al versículo número 6. Verso número 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no qué. Y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco ¿qué? En saco roto. Y el Señor les empieza a decir, mire, están aconteciendo muchas cosas en sus vidas, pero sus vidas están insatisfechas. Siembran y recogen, pero eso no los tiene satisfechos. Comen y no se sienten saciados. Beben y aún siguen con sed. Y nosotros encontramos cómo muchas veces nosotros, la iglesia, estamos tan insatisfechos en nuestro caminar con el Señor. Y que a veces el contentamiento es de labios para afuera. Porque muchos de nosotros estamos contentos y decimos gloria a Dios porque tuvo misericordia. Pero lo diríamos con el mismo entusiasmo si nos hubiera tocado sacar a alguno de nuestros hijos de debajo de una columna sin vida. Entonces, qué fácil es ver las situaciones de manera simple cuando yo miro y digo, mi casa está bien, pero la casa del Señor sigue desierta. Porque nos hemos acostumbrado a un evangélico o a una vida cristiana like. Todo tiene prioridad menos Dios en nuestra vida. Pero Dios nos recordó algo. Les decía ayer a los de alabanza, ¿cómo se sintieron en la convocatoria de oración el lunes a las 7:34 de la mañana? Que le puedo garantizar que no había cristiano que no estuviera orando y que no estuviera diciendo, Señor, misericordia, Señor, perdona mis pecados, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor. Pero ahí sí no importó la condición. Ahí no era problema para invocar a Dios si no habíamos dormido bien. Nosotros nos tocó el temblor yendo por la avenida y salía la gente del baño con apenas la toalla aquí. Pero ahí no había impedimentos. ¿Para qué? Ay, qué tremendo que Dios tuvo que sacudir la tierra para que se hiciese espacio en nosotros para el Señor, para que se hiciese espacio para invocar ¿qué? Su nombre. Todas las prioridades pasaron a un lado y cuando se movió la tierra había una sola prioridad: Dios, ten misericordia, ten misericordia, ten. Y cuando eso se hizo largo, el clamor fue con angustia. Ya no era una oración de relleno. Oramos con el corazón que se nos salía del pecho. Oramos temblando. Pero oramos por el susto. ¿Pero qué les dijo el Señor? Pero van a seguir insatisfechos porque mi casa está ¿qué? Desierta. Comen y no se sacian, visten, no está diciendo que están desnudos, dice se visten y no se calientan. O sea, no están experimentando llenura del corazón. ¿Y sabe qué me gusta? Hablaba con alguien y decía, pastor, pero es que si hubiera temblado cuando yo tuviera 20 años, pues tenía tiempo de volver a construir la casa. Pastor, pero míreme, ¿con qué alientos? Sí.
Pero es que así es que se construye cuando depende del hombre. Porque ellos llegaron y mire lo particular de esto. Ellos vieron recursos para construir su casa. Pero cuando les preguntaron sobre cómo el templo estaba destruido, entonces ahí dijeron, ¿y con qué lo vamos a construir? Y nos damos cuenta lo fácil que es ver que si hay recursos para lo que yo quiero, pero no hay recursos para lo que Dios desea. Para construir mi propia casa, sí hay. Pero mire lo hermoso, cuando ellos salieron con la excusa, ¿cierto? ¿Qué les dijo el Señor? Pase allá bien adelantico al verso 8 del capítulo 2, verso 8 y 2. Cuando ellos se preguntaron, pero ¿y los recursos de a dónde? Porque recuerden que ellos están en una imagen del templo de Salomón. ¿Cómo era el templo de Salomón? Humanamente descomunal. Y ahora ellos se miran y dicen, no hay con qué poder construir. Y es que el Señor le dice, mire, es que mi templo no se construye con tus recursos. Y dice el 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero no estaba refiriendo al asunto de que con los recursos de ellos y que lo que hacía valiosa la casa era el oro y la plata. Lo que estaba haciendo referencia es que la casa de Dios solamente puede ser edificada por Dios, con los recursos de Dios. Mío es el oro y mía es la plata. Como quien dice, les va a quitar las excusas que puedan tener en su corazón. Pero les dejó ver que aunque sus casas estaban artesonadas, sus corazones estaban insatisfechos. Y ya están en la tierra prometida. Han edificado en ella. Pero pareciera su relación como rota todavía. ¿Con quién? Todavía con el Señor. Pasemos allá adelantico. No vamos a alcanzar a hacer todo lo que había pensado, pero vamos a mirar hasta dónde llegamos. Capítulo número 1, verso 12. Aquí empieza algo muy bonito. Muy bonito. Porque Dios empieza a moverse. Escuchen. No es que se va a edificar por una revolución humana. Se va a edificar por un mover de Dios. Dice el 1:12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Sí o no? Miren lo tremendo de esto. Un gobernador puesto sobre Israel que en sí no tenía ningún poder. Porque aunque él gobernaba sobre Israel, ahí sobre Jerusalén, Darío había puesto un gobernador de parte de él, de manera que el gobernador de los medos era el que daba las órdenes. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Yo creo que llegó un momento donde todos los que estaban construyendo su propia casa soltaron las herramientas. Esto golpeó sus corazones. Lo que Dios les habló llegó a lo profundo de su corazón. Y dice, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras de Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y aconteció algo. Y temió el pueblo delante de quién. Vino el temor de Dios al corazón. Porque si no hay temor de Dios puesto en el corazón, no va a haber una respuesta de nuestro corazón. Lo que ocurrió el lunes a las 7:34, mis amados, eso no es temor de Dios. Eso es miedo, lo que sentimos. Porque el miedo lo lleva a buscar supervivencia, pero el temor de Dios lo lleva a buscar la vida, que es diferente. Y la vida no es supervivencia. La vida es una persona llamada Jesucristo. Y temió el pueblo
Verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, mira lo hermoso, yo estoy con vosotros. En esta edificación yo estoy dirigiendo. Yo soy el que estoy haciendo la obra en medio de ¿quién? De ustedes. Verso 14, y mire lo que aconteció, mis amados. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era el dirigente, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, que abandonaron sus propias obras. ¿A qué se dedicaron? A la obra de Dios. Vino un sacudón tan fuerte que empezó a cambiar las prioridades. Y cuando estamos hablando de construir la casa del Señor, no es que todos dejaron de hacer en su casa y se vinieron a ver cómo decoraban este lugar, no, esto no es un templo, es un salón de reunión. Como dijo el señor dueño del local cuando llamó a preguntar, era no cómo estaba la iglesia y no cómo estaba la bodega. Señor, él me dice, señor pastor, llamó a preguntar cómo está la bodega. Pues esto es una bodega, esto no es lo que Dios está diciendo que construyamos. El templo era el lugar, o sombra evidenciaba que la vida de Israel giraba en torno a Dios, y Dios era su centro, y Dios era su todo. Templo en ruinas significaba Dios no era su centro, Dios no era ¿qué? Su todo, aunque todos vivieran alrededor. Todos viviendo con casas lujosas alrededor de un templo que estaba ¿en qué? De un templo que estaba en ruinas. Y eso golpea mucho nuestro corazón. Capítulo 2, verso 4. Ellos empiezan a mirar la obra y empiezan a ser movidos a la obra, pero no olvidemos que a veces estamos oyendo, pero Dios necesita hacer un proceso de entendimiento en el corazón. Y ocurre que ahí entre los que están construyendo hay cantidad de gente adulta que vio la casa o el templo de Salomón. Y ahora ven lo que ellos están edificando. Y esto está muy lejos de ser lo que nosotros vimos. Y eso empezó a producir desánimo en el corazón. O sea, ellos estaban esperando volver a edificar una construcción que había sido ¿qué? Derribada. Y el Señor de una manera especial les dice, no pueden seguir mirando atrás. No pueden avanzar a lo que Dios quiere mirando lo que aconteció ¿dónde? Atrás. ¿A dónde estaban mirando? Al templo de Salomón, y estaban llorando porque el templo que estaban levantando no se parecía ¿en qué? No se parecía en nada. Y ahí es donde en el verso 4 el Señor le dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, ¿no qué? No temáis. Porque el Señor les quiere hablar algo y les quiere decir, no se trata de una edificación que se destruyó. Esa edificación era una sombra. Y ahora el Señor les dice, esta casa que están levantando se ve muy sencilla, pero la gloria de esta casa será mayor que la que será mayor que la primera. De manera que el Señor no les estaba hablando de los ladrillos y de las piedras que se estaban poniendo, sino que los estaba llevando a mirar adelante a la edificación que Dios levantaría para poner el lugar de encuentro y de comunión con Él.
Los estaba llevando no a mirar una edificación terrenal, sino aquel edificio, si pudiéramos llamarlo así, cuando Jesús dijo: si destruyeran este templo, en 3 días lo reedificaré. Pero la escritura dice que él estaba hablando de sí mismo, y todos se preguntaban cómo va a construir en 3 días este templo que duró muchos años en ser edificado, porque hacia el futuro vendría el único templo que tiene la gloria de Dios. De manera que esa edificación, poner una piedra en esa edificación, era estar mirando hacia adelante, hacia lo que Dios había prometido, hacia lo que iba a venir, hacia lo único o el único que manifestaría la gloria maravillosa de Dios. Pasemos allá adelantico al capítulo número 2. Porque antes de empezar o continuar edificando, el Señor tenía que poner el fundamento. Cuando Jesús vino, varias veces habló diciendo que Él era la piedra que los edificadores habían desechado. La piedra fundamental, la piedra angular, la principal piedra que se ponía para sostener una edificación. Y dice el verso número 15 del capítulo número 2: ahora pues, meditad, ¿dónde? En vuestro corazón. En vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra, ¿en qué? ¿En el templo de quién? En el templo de Jehová. O sea, antes de que empiecen a edificar cualquier cosa, tienen que mirar el fundamento que Dios puso. Ahí el verso 18: meditad pues, ¿dónde? En vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó, ¿qué cosa? El cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Y hay un solo cimiento para edificar el templo de Dios, el cual se llama Cristo. De manera que lo que parecía desolador en la época de Ageo se convirtió en un gran llamado de Dios para el corazón. El afán. Y no estoy diciendo que no haya que reconstruir las casas, pero el afán no es edificar casas arruinadas. Que como hablaba ayer con Héctor, que entiende un poco de construcción, y decía: muchas casas no van a ser demolidas porque cuesta demasiado. Y entonces lo que van a hacer con muchas columnas es que tal vez van a limpiar la grieta, la van a ahondar, van a rellenar, van a tapar. Y a la vuelta de unos años pasaremos por esas paredes y como no se les ve grietas, se verán intactas. Pero cuando vuelva a temblar la tierra, esas casas ya no tendrán la misma resistencia, porque no fueron derribadas las columnas dañadas para poner el verdadero cimiento. Y el verdadero cimiento ha sido puesto por Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Meditad en vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. ¿En pos de qué estamos caminando? El Señor nos advirtió que en los últimos tiempos teníamos que guardarnos de algo muy especial. Dice: no sea que venga sobre nosotros aquel día como un lazo. Y dice que no estuviéramos entretenidos con embriagueces, con glotonería y con los afanes de esta vida.
y nos cogiera ese día desprevenidos. Y en cierta manera son muchas las trompetas que están sonando antes de que suene la final, antes de que suene la final trompeta. Por todos lados están aconteciendo muchas cosas. Tal vez ahorita aquí estamos centrados en la destrucción que hay aquí. Sí. Ayer escuchaban las noticias. En el sur del Tolima, 11.000 hectáreas con sus animales, con su bosque, se perdieron. Y alguien dijo, las 11.000 hectáreas equivalen a, sume 3 veces el casco urbano de Ibagué, el tamaño del casco urbano de Ibagué, súmelo 3 veces y eso es lo que se ha quemado en 3 días. ¿Qué significa eso hacia el futuro? Cantidad de territorios que por ahora no van a dar cosecha, cantidad de animales que han perecido y han muerto. Y mientras todo esto acontecía, ya están anunciando cómo se están empezando a formar los huracanes allá en la costa norte. Y todo eso no es para que nos aterremos, todo eso es para que, como en los tiempos de Ageo, el pueblo escuchó la voz de Dios, se detuvo de lo que estaba haciendo, abandonó su propio camino y corrió al camino de Dios. ¿Qué es abandonar nuestro propio camino? Abandonar vivir para nosotros. ¿Y qué es tomar el camino de Dios? Tomar la vida de Cristo, que es la única vida que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal si cierra sus ojos allí donde está por un momento?